normal y después viene control del movimiento patológico, también viene equilibrio, así que vamos a ver también todo lo que es, ¿no es cierto?, el control del movimiento a través de la marcha y de sus derivadas, como son el trote, el sprint y después también las marchas en diferentes superficies, también diferentes dimensiones y también diferentes direcciones. Vamos a ver, ¿no es cierto?, la introducción, vamos a ver un poquito también los requisitos esenciales desde la locomoción, de la adquisición de la locomoción, descripciones de la marcha, mecanismos de la marcha, escalas y otros. Ya, chiquillos, la marcha como tal es un medio en el cual el ser humano lo empieza a desarrollar desde cierta edad. Nosotros no nacemos caminando, no somos como los animales que ustedes no sé si han visto en la televisión, pero nace, ¿no es cierto?, una jirafita, por ejemplo, y está como equilibrándose en sus cuatro patas y después de ciertos minutos tiene que caminar por sí sola, ¿cierto? Porque el medio así lo tiene que manifestar, o sea, tiene que caminar para poder seguir a su mamá y para poder, ¿no es cierto?, en este caso desplazarse. Y así con todos los animales. Bueno, nosotros, como una especie, nos tardamos un poco en movilizarnos por nuestros medios, ¿sí? Es un proceso, un desarrollo. ¿No? Así como la respiración, que venía intrauterинamente, la marcha no viene, ¿no es cierto?, por diferentes causales. Primero, no tenemos, ¿no es cierto?, la musculatura adecuada para poder generar una bipedestación y una deambulación por sí solos. Después no tenemos también un control sobre las fuerzas que ejercen la marcha para que nosotros nos podamos desplazar, y también tenemos el equilibrio para poder mantener esta postura y poder generar este desplazamiento en dos pies. Por lo tanto, la marcha tiene pasos y tiene fases. Se ha visto que, por ejemplo, cuando nosotros nos saltamos una fase dentro del desarrollo del niño, en las etapas del desarrollo para posteriormente adquirir la marcha, se ha visto en estudios prospectivos son estudios que se hacen desde un tiempo hacia ciertos años después. Se ha visto que los niños que, por ejemplo, no gatean, tienen muy poca habilidad, casi en un 20 o un 30% a desplazamiento en dos planos, o sea, en cambios de direcciones. Se ha visto que son más torpes, son más lentos que un niño que sí gateó, por ejemplo. Un niño que no tuvo desplazamientos laterales y que no tuvo giro, se ha visto también que para movimientos con destreza, casi un 40 o 50% tiene menos habilidad que un niño que sí tuvo giro. Por lo tanto, todas las etapas que uno debe ir cumpliendo con el niño, desde que empieza a controlar cabeza, empieza después a controlar el tronco y la pelvis, después el niño empieza a hacer giros completos, después el niño se sienta, ¿cierto? Y después de sentarse, empieza una etapa ya de reconocer un poco el equilibrio y de estar en cuatro apoyos, ¿sí? El niño, cuando ya está en cuatro apoyos, ya debe mantener o debe coordinar bien lo que es el equilibrio del tronco-cadera, cintura escapular. Y una vez que ya tiene ese control, el niño recién puede gatear. El niño gatea, ¿no es cierto? Y antes de caminar, el niño tiene que empezar a pararse, ¿cierto? Y afirmarse, pararse y afirmarse. ¿Ya? Y antes de caminar por sí solo, el niño debe caminar, pero con apoyo. Entonces, es todo un proceso, ¿ya? De hecho, en el desarrollo psicomotor está contemplado que el niño entre los 9, 10 meses hasta los 16, 17 meses ya incorpore la marcha. ¿Qué pasa si el niño no incorpora aún la marcha después de los 16 meses? El niño pasa a tener un retardo en el desarrollo psicomotor, ¿ya? ¿Y quiénes son los que, en este caso, evalúan y tratan a ese niño en los SFAN, en el hospital, en las diferentes unidades, inclusive hasta de forma privada? Son los kinesiólogos. Los kinesiólogos son los que hacen estos programas de retardo en el desarrollo psicomotor. ¿Ya? ¿Y eso por qué ustedes creen que es? ¿Por qué el niño puede retardar algo tan esencial como es la marcha? ¿Ya? Exceptuemos, ¿no es cierto?, a problemas neurológicos, ¿sí? Obviamente,
un niño que tiene una situación neurológica, claramente tiene diferente desarrollo que las etapas normales de un niño que no tiene un desarrollo neurológico, o sea, que no tiene una alteración neurológica. Exceptuemos, ¿cierto?, esa población que ya viene con un daño neurológico. Pero los niños, por ejemplo, que se tardan en caminar, ¿por qué podría ser? ¿Por qué creen ustedes que un niño, por ejemplo, tiene 18 meses, o sea, ya va para los 2 años y aún no camina por sí solo? ¿Qué puede estar pasando ahí? ¿O qué puede estar influyendo en ese niño? El equilibrio, sí, porque es uno de los mecanismos que nosotros, para poder caminar, tenemos que controlar, el equilibrio. ¿Ya? Y el equilibrio, finalmente, ¿qué nos da el equilibrio? El equilibrio nos da la posibilidad, ¿no es cierto?, de deambular sin caernos. Porque ¿qué pasa al principio de los niños? Tienen equilibrio, ¿no? Cuando empiezan a explorar la marcha, los niños están también explorando el equilibrio. Si se dan cuenta, los niños al principio se caen mucho, pierden el equilibrio y tienen su base, no sé si se han dado cuenta, los niños tienen su base adelantada, o sea, tienen su base de sustentación adelantada cuando caminan. ¿Ya? Es por eso que también el niño, ¿qué pasa? Que también, ¿cuál es la primera acción para no perder el equilibrio que hace? ¿Cuál es la acción que hacen los niños para no perder el equilibrio? Los niños tienden a adelantar su base y miran hacia abajo. Y al mirar hacia abajo, se van hacia adelante. ¿Sí? Tengo una hija que tiene 2 años y todavía pierde el equilibrio. Todavía mira hacia abajo para poder estar segura cuando corre, ahora sí. No cuando camina, cuando corre. Pero los niños tienden a perder el equilibrio. ¿Ah? ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque todavía están explorando el equilibrio. Se dice que el equilibrio se termina de desarrollar alrededor de los 4 años. Aproximadamente. La marcha se termina de desarrollar alrededor también de los 4 años. O sea, no es algo que nosotros, ¿no es cierto?, nos sea tan fácil de adquirir. O sea, en la generalidad, nosotros vamos a estar diciendo que un niño pueda caminar sin caerse, sin perder el equilibrio, correr sin caerse, sin perder el equilibrio y hacer marcha y correr en cambio de direcciones a los 4 años recién. Alrededor de los 4 años, 3,5 o 4 años. Entonces, no es algo que evolutivamente sea tan fácil de adquirir. Si bien es algo que nosotros vamos a adquirir, pero nos va a llevar un tiempo. Después de que adquirimos, ¿no es cierto?, la marcha, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a querer explorar también otras cosas. Los niños, si se dan cuenta, caminan bien en un solo sentido, con una sola dirección. Alrededor de los 2 a más años empiezan a haber cambios de direcciones. Yo diría que un poquito pasados los 2 años, ya los niños empiezan a hacer cambios de dirección y a manejar esos cambios de direcciones. Pero cuando nosotros terminamos de desarrollar la marcha, nosotros podemos empezar a hacer cambios de direcciones con diferentes modalidades. O sea, caminando o trotando. Y ya en este caso en la infancia, primera infancia, segunda o tercera infancia, ya nosotros, el niño debe estar con habilidades direccionales, con cambios de direcciones para poder ejercer una marcha, por ejemplo, con velocidad. ¿Ya? En esta etapa los niños ya están desarrollados en la marcha y están desarrollados en las variabilidades que tiene la marcha, o sea, las velocidades, los cambios de direcciones. ¿Ya? También acá se exploran otras superficies. La idea es que acá, en la etapa de los 5 a 8 o 9 años, es fundamental para el niño. En esa etapa, el niño absorbe toda la praxis motriz que va a ser cuando adulto. ¿Sí? Entonces, si queremos que sean niños que tengan muchas habilidades y puedan tener también muchas respuestas frente a estímulos, nosotros acá a los niños, en una etapa entre 5, yo diría que hasta 9, 10 años, tenemos que estimular mucho al niño, en todas sus variedades. O sea, tenemos que al niño dejarlo que corra libremente, que corra por diferentes superficies, que explore, ¿no es cierto?, superficies en ascenso, en descenso, para que le dé la praxis motriz, que va a ser finalmente la base, ¿ya?, que ustedes después van a tener cuando sean adolescentes adultos. Un niño, por ejemplo, que no explora, que no conoce, que solamente deambula, ¿no es cierto?, pero sin explorar, marchas con velocidades, marchas en diferentes superficies. Se ha visto que después niños adultos
son niños hipomóviles. ¿Qué significa? Son niños más bien sedentarios, son más bien niños que cuando van a querer hacer un deporte o van a querer hacer una actividad más que un deporte, una actividad en esta etapa les va a costar mucho. No quiere decir que no lo vayan a hacer, posiblemente lo puedan hacer, pero obviamente con algunas limitaciones. Y obviamente si nosotros comparamos un niño que sí tuvo, en este caso, comportamientos en diferentes tipos, actividades, etc., versus uno que no tuvo en la adultez, en la primera adultez, si nosotros evaluamos a un niño, obviamente el que va a tener muchas más posibilidades de tener respuestas frente al medio va a ser el niño que sí tuvo en esta etapa, que es fundamental, de absorción, acá en todos chiquillos, no solamente en la marcha, en todo, en el aprendizaje, en las cualidades como persona, en todo lo que conlleva el niño. Esa etapa es fundamental, es crítica. La etapa de los 5 a los 9 años, para todos los que tengan hijos chiquillos. La etapa de los 5, de los 4, 5 a 9, 10 años es crítica para formar la personalidad, para formar la motricidad, para formar, ¿no es cierto?, la conciencia corporal del niño. O sea, ahí sí hay que estimular mucho a los niños, mucho. ¿Ya? Entonces, cuando llegamos acá a la adolescencia, primera adultez, ¿ya? 18, 29 años, finalmente va a ser un reflejo de lo que nosotros fuimos en la infancia y en la adolescencia. Si nosotros fuimos en la infancia y adolescencia, personas que tuvieron mucha motricidad en diferentes situaciones, vamos a tener muchas respuestas frente a diferentes situaciones. ¿Ya? O sea, acá, cuando nosotros vemos, ¿no es cierto?, que son niños que no tuvieron, que eran más bien como hoy en día, ¿no es cierto?, sobre todo por la tecnología, niños hipomóviles, sedentarios, que están solamente pegados a los videojuegos, que no tienen mucha interactividad, conectividad con diferentes actividades deportivas, actividades recreativas, etc. Vemos que en la primera adultez son niños que no tienen respuesta frente a estímulos, ¿sí? Y frente a una situación, como por ejemplo tan fácil de ir bajando una escalera, si es que tienen alguna alteración, por ejemplo muscular, va a ser mucho más sencillo que esa persona, ¿cierto?, se tropiece y caiga, que una persona que sí tiene las habilidades y la corticalización de situaciones que nosotros desarrollamos en la infancia. Y después, cuando somos obviamente adultos mayores, ya la motricidad no es que se vaya perdiendo, sino que se va modulando, ¿cierto? Se va reconvirtiendo. Y acá en la etapa de la adultez mayor no quiere decir que nosotros lleguemos y como ocurre sobre todo en la población chilena, no hagamos nada más. Tratemos de salir lo menos posible de la casa, tratemos de caminar lo menos posible, tratemos de hacer las tareas habituales lo menos posible. Acá se trata de llevar con actividades, ¿cierto? Y desde el punto de vista motriz, desde el punto de vista de la locomoción, se trata, ¿no es cierto?, de que estas personas sobre 60 años, ¿cierto?, hayan tenido una vida con muchas posibilidades para que cuando lleguemos a la adultez mayor, nosotros tengamos también corticalización de algunas acciones, que tengamos respuestas, ¿ya? Respuestas inmediatas, respuestas certeras, respuestas rápidas frente a cualquier afección que nos pueda ocurrir acá. Porque ustedes saben que acá cualquier afección puede ser de vital importancia, puede ser crítica. Una persona adulta mayor que se cae, se rompe la cadera, se puede morir. ¿Sí? Entonces hay que incentivar, sobre todo que somos una población que ya está instaurada la hipomovilidad en la adultez mayor, hay que instaurar otro concepto, ¿sí? Hay que cambiar un poco el concepto. O sea, las generaciones que están llegando a esa edad, las generaciones que van a llegar a esa edad, nosotros mismos que vamos a llegar a esa edad tenemos que cambiar el concepto. ¿Ya? Nunca es tarde para vivir situaciones de estrés o cambiantes desde el punto de vista de la motricidad, desde el punto de vista del control del movimiento. El control del movimiento siempre se puede ir mejorando. Quizás no vamos a tener, ¿no es cierto?, la corticalización que nos genera esta etapa crítica importante, pero sí podemos ir mejorando, ¿ya? Podemos ir instaurando. Eso es lo bueno del cerebro. El cerebro, lo bueno que tiene, lo genial que tiene, es que tiene plasticidad frente a situaciones, frente
a nuevas instauraciones de programas motores. Y esa plasticidad hace que el cerebro, ¿cierto?, tenga un comportamiento de más que ¿cómo se dice? Más que de quedarse con lo que ya tiene, de ir cambiando y adaptándose a las nuevas situaciones. ¿Sí? Eso es lo que tiene el cerebro, eso es lo bonito que tiene el cerebro. Entonces, una de las características, bueno, ya, eso es un poquito como introducción. Ahora, obviamente, vamos a ir viendo mucho más específico todo lo que es la locomoción, o sea, desde por qué se va dando y cómo se va dando, hasta las fases y hasta una locomoción con velocidad, con diferentes cambios de dirección, etc. Una de las características que determina la independencia funcional es la marcha. O sea, una característica que nos identifica a nosotros es que nosotros nos podemos movilizar en dos pies. ¿Sí? Y eso finalmente es igual a una evolución del ser humano, desde la teoría más cercana de la evolución del ser humano, que viene de los primates, ¿cierto? Que es una evolución desde que nosotros estábamos en 4 apoyos, nos reconvertimos a 2 apoyos. ¿Por qué creen ustedes que de 4 apoyos pasamos a 2 apoyos? ¿Por qué tuvo esa necesidad el ser humano? ¿Por qué creen ustedes, si es que seguimos esa teoría, obviamente? ¿Por qué creen ustedes que tuvimos esa necesidad de estar en 4 apoyos a pasar a 2 apoyos? Hubo toda una reconversión, ¿ya? Las caderas de estar en rotación interna se fueron a rotación externa, se ampliaron las caderas, apareció, por ejemplo, el cuello del fémur, ¿ya? En los primates el cuello del fémur es muy corto. Si ustedes ven ahora, nosotros el cuello del fémur es muy amplio, ¿sí? La cabeza, el cuello es muy amplio. Eso es una evolución de la reconversión de 4 apoyos a 2 apoyos, ¿cierto? Cambió también nuestra fisonomía de las rodillas. Si ustedes ven los animales, ¿cómo tienen las rodillas? Las tienen en un flexum muy acentuado. ¿Para qué? Para poder correr bien, trepar bien, ¿cierto? En cambio nosotros no. Llegamos casi a un 0 a 5 grados de flexum posicional que tenemos. También cambió nuestra fisonomía de las manos, ¿cierto? De los miembros superiores, ¿ya? Ahora cambió también, si ustedes ven, en los primates, bueno, en los animales, ellos no tienen un arco en todas las direcciones del hombro, en este caso de su tren superior, ¿ya? En cambio nosotros sí. ¿Y eso por qué? Porque es una evolución, ¿ya? Una evolución anatómica, pero también de necesidad. ¿Por qué creen ustedes que hubo la necesidad de pararnos en dos pies y caminar en 2 pies y no en 4? ¿Qué creen ustedes que fue la necesidad? Obviamente en esos tiempos, estamos hablando de tiempos prehistóricos, ¿no es cierto?, donde el hombre empezó a explorar la marcha en 2 apoyos y le favoreció la marcha en 2 apoyos. La principal, o una de las principales causales, fue que el hombre en 4 apoyos, ¿cómo tiene la dimensión del espacio? ¿Cómo está la dimensión del espacio? ¿Tiene una buena área de visión? ¿No es cierto? Tiene un espacio con una área de visión limitada porque tiene un espacio bajo, ¿ya? Cuando el hombre pasa, o cuando el ser humano pasa a 2 apoyos, cambia eso y tiene una visión mucho mayor en este caso, el espacio. Y eso fue una evolución. ¿Por qué? Porque el hombre necesitaba consumir alimentos que estuvieran en árboles, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos en 4 apoyos, no tenemos esa visión de que pueda estar, ¿no es cierto?, por ejemplo, qué fruta está en ese árbol, ¿ya? No tenemos la visión espacial. ¿Cuántos de ustedes creen que nosotros vemos, si nosotros pesquisamos cuánto es la visión que podemos ver de aquí hasta el infinito, o hacia una dirección? ¿Cuánto ustedes creen que podríamos ver? O sea, ¿cuánto es la visión? En metros. No sé si me entienden. Si yo me paro acá, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente esto está en las paredes. Y yo miro, ¿hacia cuánto yo podría mirar? ¿Hacia cuánto yo podría mirar hacia el espacio?
Si yo, por ejemplo, veo acá así y digo, oh, quiero mirar hacia el edificio, y ahí hay unas letras, y yo quiero tratar de ver esas letras. ¿Cuánto sería la visión aproximadamente, en general, obviamente, general, de que yo podría ver? El hombre puede tener una visión, una agudeza de la visión, entre 1 y 2 metros, perdón, entre 10 y 20 metros, entre 1 y 2 metros sería acá, entre 10 y 20 metros. O sea, una persona podría fácilmente ver lo que está de aquí a allá entre 10 y 20 metros, aproximadamente. ¿Y cuánto creen ustedes que es la visión que tienen los animales, que todavía están en 4 apoyos? Tienen una visión en el espacio de 1 a 3 metros. O sea, ellos ven corto. ¿Sí? Ellos ven corto y nosotros vemos un poco más largo producto de esta bipedestación. ¿Ya? Entonces, esa evolución es importante. Obviamente después también evolucionó porque liberamos nuestras extremidades. Con nuestras extremidades podemos comer, podemos hacer diferentes cosas. Entonces, por un lado nos benefició. ¿Por qué? Porque liberamos nuestras extremidades, también generamos, ¿cierto?, mayor visión porque tenemos mayor altura, pero por otro lado nos volvimos, o sea, somos más lentos. Un animal corre 10 veces más rápido que nosotros por estar en 4 apoyos. Ya. Entonces, el movimiento es alternante, rítmico, ¿ya?, de las extremidades, el tronco, que determina el desplazamiento del centro de gravedad. Eso es bastante importante porque finalmente, ¿cómo debería ser la marcha? Idealmente, nosotros cuando caminamos no caminamos con el pie, ¿no es cierto?, que se adelanta y el brazo que se adelanta, sino que vamos alternadamente. Si se adelanta una extremidad inferior derecha, bueno, se tendría que adelantar la superior izquierda. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Por qué no caminamos así? Y si caminamos alternadamente, ¿qué nos da? ¿Qué nos da eso? ¿O qué influye? ¿En qué influye eso? Eso es ritmicidad. ¿Ya? Alternancia, ritmicidad. Eso influye porque esto es bastante importante. El centro de gravedad, que es algo que desplazamos, algo que no está, pero sí nosotros lo mantenemos latente y sabemos que está. ¿Por dónde está el centro de gravedad? ¿O dónde se yace el centro de gravedad? Estamos parados así anatómicamente. ¿Ah? En el tronco, pero específicamente ¿por dónde? ¿Por dónde está el centro de gravedad? ¿O por dónde estaría? Es algo que no, es algo que nosotros no vemos. ¿Ya? Por ahí va. Frente a S2, ¿no es cierto?, equidistante hacia ambos sentidos y justo en el medio hacia S2 por posterior y la pared ventral de la pared anterior del tronco por anterior. O sea, es un elemento que a nosotros nos da la posibilidad de decir que una persona tiene la misma dimensión en masa hacia arriba y la misma dimensión en masa hacia abajo. Y eso finalmente nos equilibra para desplazarnos. ¿Sí? Si yo por ejemplo bajo y hago un squat, ¿qué hace mi centro de gravedad? ¿Baja? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Todos dicen que baja? Si hago un squat, ¿no es cierto? Es un ejercicio. Tengo unas pesas, tengo una barra, tengo 10 kilos acá, 10 kilos acá, ¿ya? Y yo bajo, ¿no es cierto? Yo bajo en un squat. ¿Qué va a hacer mi centro de gravedad? ¿Va a bajar igual? Va a subir. ¿Por qué va a subir? Porque necesita equilibrar esos 20 kilos que tengo más la barra, ¿no es cierto? Esa posición que yo estoy haciendo es bajar, ¿no es cierto?, mi eje. El centro de gravedad tiene que equilibrar eso. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el centro de gravedad? Va a subir para equilibrar la masa inferior con la masa superior. Y que finalmente, cuando yo baje, no me vaya hacia atrás por, en este caso, el peso de la barra. ¿Ya? Entonces, el centro de gravedad es móvil. No es algo que sea algo que nosotros sabemos que va a estar, pero que no está tangiblemente. ¿Ya? Y que se va a quedar inmóvil o que se va a quedar centrada y listo, sino que el centro de gravedad va a ir fluctuando
finalmente al movimiento que yo hago, ¿ya? De hecho, el centro de gravedad, si yo me muevo hacia atrás, así, el centro de gravedad va a hacer algo para yo equilibrar y no caiga. Yo estoy ahí saliendo de mi eje, por lo tanto el centro de gravedad me tiene que ayudar para equilibrar esas dos masas, esas fuerzas, y finalmente yo no caiga. Y así el centro de gravedad va a estar desplazándose hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, ¿ya? Para ir equilibrando. La marcha es producto de sistemas que van a ir conjugándose, muscular, articular, ¿no es cierto? El mismo esqueleto, van a ir interactuando grandes y complejas motricidades. Esa terminología obviamente es esencial. Nosotros necesitamos que en este caso se mueva el esqueleto. ¿Y quién van a mover el esqueleto? Los músculos, ¿cierto? ¿Y quién van a finalmente hacer estas palancas? Producto de esta movilidad, las articulaciones. Entonces, la marcha, cuando nosotros la analizamos, tenemos que analizar cada uno de los sistemas que va ayudando a generar esta acción. Por ejemplo, yo no me puedo quedar solamente que si yo tengo una marcha alterada y yo la evalúo, ¿cierto? Yo no me puedo quedar solamente con la recuperación, por ejemplo, del ROM, ¿ya? En ciertas dimensiones. Por ejemplo, el ROM en las fases de la marcha se debería evaluar. ¿Por qué? Porque es algo articular. Pero también tendría que evaluar los músculos que están, en este caso, favoreciendo esta acción. ¿Y por qué? Porque los músculos igual podrían tener una implicancia para haber alterado esta marcha. Pero también tendría que explorar cómo está el sistema óseo. Si el sistema óseo también, ¿no es cierto?, es parte de esta conjugación, ¿ya? Y obviamente el sistema neural tendría que ver qué está pasando. Entonces, es algo complejo, no es algo fácil de analizar. La marcha es algo que nosotros tenemos que valorar desde lo más general, que sería, ¿no es cierto?, la actividad que estoy haciendo observacionalmente, a algo ya mucho más acucioso, mucho más específico, que sería cada componente de esta marcha, ¿cierto?, que está fallando. Está fallando el sistema muscular, está fallando el sistema articular, está fallando el sistema óseo, está fallando el sistema neural. Entonces, es algo complejo de analizar. La marcha, para que sea la marcha eficiente y económica en términos energéticos, porque ese es otro término también que la marcha nos debe favorecer en el tema energético. No podemos gastar tanta energía, ¿cierto?, si nosotros queremos solamente caminar. De hecho, la marcha automática no debería gastar tanta energía. Pero, por ejemplo, si ustedes ponen a una persona que tiene alterada la marcha, gasta mucha energía. Por ejemplo, yo hice un estudio con pacientes con ACV, y los pacientes con ACV, caminando en una trotadora a 7 km por hora, 7 km por hora bastante moderado, todavía no llegamos a un umbral, ¿cierto?, máximo de marcha rápida, aguantaban alrededor de 1 a 3 minutos. El que aguantó más fue 4 o 5 minutos. Pero aguantaban súper poco, porque desde el punto de vista energético se cansan mucho. Ocupan mucha energía para tratar de movilizar todo el segmento que tienen con la plegia o con la paresia, ¿ya? Si es que es paresia, obviamente van a gastar menos energía, pero si es plegia van a gastar mucha más energía. Entonces, esto también es un punto importante. Nosotros deberíamos gastar o economizar energía. Distintos sistemas como el sistema nervioso, muscular, visual, somatosensorial, vestibular, cognitivo, deben interactuar correctamente. Entonces, cuando nosotros veamos ahora el sistema en general, después lo vamos a ver en particular. Y vamos a ver cómo influye el sistema visual, cómo influye el sistema somatosensorial, el vestibular inclusive, ya el cognitivo, cuando nosotros hacemos una marcha. Influye bastante para que ustedes lo vayan entendiendo. El sistema visual, por ejemplo, es el principal sensor que tenemos para poder generar una buena marcha. Sin nuestro sistema visual podemos caminar libremente, podemos caminar de buena forma, podemos caminar independientemente. ¿No? ¿Por qué?
¿Por qué no? Si no conocemos el terreno. ¿Ya? ¿Y cómo los ciegos caminan libremente? Pero no tienen, no libremente, tienen apoyo del bastón. Ah, claro, tienen el apoyo del bastón, que es como sus ojos, ¿cierto? Pero libremente me refiero a que pueden andar. Yo tengo no un amigo, pero un conocido que de hecho hasta estudió trabajo social, y ciego de nacimiento, pero él se recorría toda Arica, lo conocía muy bien, podía desplazarse, obviamente con el bastón, pero se desplazaba por toda Arica de forma independiente. Obviamente no son todos, ¿sí? ¿Por qué podía llegar a hacer eso? Bueno, porque desarrolló otras cosas, obviamente. O sea, para nosotros que no tenemos